queremos darte las gracias en esta noche, Dios, por la gran bendición que podemos tener este curso. Agradeciendo, Señor, en el nombre de Jesús por todos los que están participando y en una manera muy especial por el pastor Cristian, Dios, para que en el nombre de Jesús te lo bendiga, lo use y que podamos captar, Dios, las enseñanzas y sobre todo los métodos que ellos han venido usando para que nosotros también podamos aprovecharlo, oh Dios, al máximo. Gracias te doy, Dios, porque confío que a raíz de esto podamos nosotros ser los primeros en no solamente en seguir testificando y salir a ganar la gente para Cristo, pero también, Señor, que sea un instrumento para motivar a otros. Queremos, Dios, darte las gracias y pedir que la sabiduría de lo alto esté sobre Cristian, podamos asimilar, captar todas estas enseñanzas y que todo lo que en esta noche pues se va a realizar sea para la gloria y la honra suya. En el nombre de Cristo lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Gracias a Dios por esta noche, hermanos, y gracias por estar. Nos alegra un montón que puedan estar con nosotros y que hayan sacado este tiempo para estar hoy. Sé que en los siguientes días espero que también podamos estar todos juntos viéndonos por aquí en los viernes por la noche para aprender un poco más acerca del evangelismo. Cristian Montaldi, misionero en Uruguay, de Argentina es él, nació en Argentina y hoy está con nosotros. Quedamos con usted, hermano, y que Dios les bendiga mucho. Bueno, muchas gracias. Darle gracias a Dios y bueno, también gracias a Gustavo y yo también por la invitación. Y la idea es en estos 4 viernes poder ver este taller donde vamos a tocar 4 temas. Si Dios lo permite, vamos a estar viendo hoy un poco acerca del mandato. El próximo viernes vamos a estar viendo acerca del mensaje. El tercer viernes, si no me equivoco, vamos a estar viendo acerca del mensajero, ¿verdad? Y la motivación del mensajero. Y el último vamos a estar viendo algo acerca de métodos, ¿sí? Espero en el Señor de que pueda ser de bendición. Espero que no se duerma. Bueno, no, mentira, para ustedes es más temprano allá. Estoy con la mentalidad de que son las 10:30. Pero lo mismo, espero que no se duerman, ¿sí? Y que podamos ser bendecidos, ¿sí? Ahí ustedes les dieron un apunte, ¿verdad? Ahí, no sé si tengo para compartir pantalla. Les dieron un apunte. Y ustedes vieron allí en la primera hojita, ¿verdad?, acerca de los propósitos, que podamos conocerle y enamorarnos más de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Obviamente en cada cosa en donde abrimos la palabra de Dios, tiene que ser el objetivo, el poder conocerle más, y cuando le amamos más, obviamente le vamos a poder glorificar mejor, ¿verdad? Es tan importante el tema del amor. Si ustedes recuerdan, en la iglesia de Éfeso, allí en Apocalipsis, ¿verdad? El Señor Jesucristo le reclama, le alaba un montón de cosas, pero le reclama que habían dejado su primer amor, ¿verdad? Y a veces podemos caer en el error ese de hacer un montón de cosas para Dios y olvidarnos de Dios. Podemos amar más nuestra propia persona o amar más aún hasta nuestra iglesia, amar más la sana doctrina que a Dios. Y obviamente no podemos amar a Dios sin conocer la sana doctrina, pero a veces yo he visto que podemos caer en esos errores, ¿verdad? El segundo punto ahí van a ver que dice, bueno, es el poder desafiarnos a aceptar el llamado de Dios. El llamado de Dios a ser pescadores, embajadores, testigos, sembradores, evangelistas, ¿verdad? Es para todos los hijos de Dios. Y ya vamos a ver ahora cuando veamos un poco acerca de las excusas, ¿verdad? Cómo a veces creemos que es simplemente para un grupo elegido, ¿verdad? Que dicen algunos, bueno, pero ellos tienen el don. No, no, no. El llamado es para todos, ¿verdad? Y hay una de las cosas que quiero nada más resaltar en cuanto a esto de ser embajadores. Saben, ningún embajador, por ejemplo, de Costa Rica, es embajador a sus propias expensas.
ningún embajador de Costa Rica en ningún país del mundo dice, uy, a ver qué hago ahora. Bueno, voy a ver si me pongo un puestito, no sé, de chicharrones, ¿verdad? Y a cómo me mantengo allá en Burkina Faso, ¿verdad? Para ver cómo... No, no. Ciertamente cada uno de los embajadores no lo es a sus propias expensas y así ninguno de los que estamos acá estamos a nuestras propias expensas. Hay gente que cree, no, pero yo me gano mi trabajo, viste, mi dinero. No, mentira, el que nos sostiene y el que nos tiene acá, el que nos da sustento y abrigo para que podamos hacer lo que tenemos que hacer es el Señor. Y no importa si estás de pastor, de misionero, o estás, viste, barriendo las calles, el Señor es el que te da lo que necesitas para poder hacer lo que tenemos que hacer como embajadores de Él, ¿verdad? Y el tercer punto, bueno, es continuar aprendiendo y capacitándonos porque ciertamente tenemos que seguir aprendiendo. Y mucho más en una época como la que estamos viviendo, ¿verdad? En la que algunos hablan de esta nueva modalidad o de esta nueva normalidad y lo cierto es que yo no sé si vamos a volver a tener las libertades que teníamos antes, pero no sé tampoco cuánto va a durar esto. Y lo cierto es que debemos ver y buscar formas de cómo poder seguir creciendo y cómo poder seguir encontrando o buscando sabiduría para poder hacer lo que tenemos que hacer, porque el mandato no cambió, el mandato sigue siendo el mismo, ¿verdad? Quisiera pedirles, vamos a tomar 2 minutos rápido, para si ustedes pueden llenar esta encuesta, agarran una hojita ahí que tengan, ¿verdad? Y después le envían la foto a Gustavo allí, o al pastor. Es una encuesta muy rápida, muy sencilla, ¿verdad? Siempre lo hacemos al principio de los talleres. Tal vez se la podría haber mandado para ganar tiempo, pero bueno. Allí tu nombre, ¿verdad? Si querés ponerle y si no, ponerle anónimo. Y cuando llegue la foto vas a ver de quién llegó, ¿verdad? Así que el tema es que puedas responder estas preguntas sencillas. Dice, ponerle uno, no hace falta que escribas toda la pregunta, ¿verdad? O a veces los chicos andan volando con el celular, ahí le sacan la foto y rellenan el mismo celular, pero bueno. Dice, supongamos que murieras hoy. ¿A dónde irías a pasar la eternidad? Infierno, cielo, Dios dirá. Eso pone en lo que vos realmente pensás, ¿verdad? No respondas como simulando ser inconverso, ¿no? Sino lo que vos realmente pensás, ¿viste? ¿Dónde crees que irías si hoy fuera el momento? No hubo lugar para más nada, no hubo tiempo para más nada. Ahora que justo te pusieron la encuesta, plum, caíste muerto. Bueno, ¿dónde crees que irías a pasar la eternidad? En la 2 dice, bueno, supongamos que llegás al cielo, ¿verdad? Y Dios te pregunta, bueno, ¿qué hiciste? O si suponele que vos pusiste infierno, entonces, ¿qué deberías haber hecho para que Dios te deje entrar al cielo? Si vos pusiste que irías al cielo, bueno, ¿por qué? ¿Qué hiciste para que Dios te deje entrar al cielo? Si pusiste, por ejemplo, infierno o Dios dirá, bueno, ¿qué deberías haber hecho para que Dios te hubiese dicho que sí, entras al cielo? Una pregunta. 2. En el tercero dice cometiendo cuál o cuántos pecados dejaría de ser Salvo. Supongamos que, bueno, vos decís, bueno, yo sé que soy salvo o soy salva, ¿verdad? Sé que soy un hijo o una hija de Dios. Bueno, cometiendo cuál o cuántos pecados dejarías de serlo. Gracias. Y 4 dice, si usted aceptó a Cristo
¿cuál fue la mayor necesidad por la cual lo aceptaste? Vos decís, bueno, yo recibí a Cristo. Ok, ¿por qué? Yo creí en Cristo. ¿Por qué? Damos ahí unos segunditos más y después la idea es que puedas mandarle allí a Gustavo o al pastor, ustedes se ponen de acuerdo después, las respuestas. Y después a lo largo del curso vamos a ver el porqué también de poder hacer estas preguntas y de por qué también poder escribirlas, ¿no? Y vamos a ver que es importante que podamos también, no solamente nosotros saber qué es lo que creemos, sino también cuando estamos hablando con alguna persona, saber qué es lo que creen, ¿sí? Y el poder anotarlo es también para después poder mostrarle a esa persona qué es lo que dice creer, ¿sí? Muy bien, vamos a ir a los apuntes, lo que sería para ustedes la hoja número 1 o ahí donde dice clase 1, ¿verdad? Y vemos ahí el mandato es, bueno, esta parte ya, cierto, tengo un video para presentarles, sí, lo vamos a hacer en este momento. Les voy a presentar un video de algo que espero que no se convierta esto en esa clase de cosas, ¿sí? Les voy a presentar rapidito este video y después de ahí ya nos metemos de lleno en el apunte. Hola, ¿cómo le va? ¿Te gusta mi lancha nueva? Qué bueno que estás aquí. Quiero enseñarte unas cosas nuevas que tengo aquí. Son cosas excelentes para ir a pescar. Por ejemplo, aquí tengo un aparato que es un detector de peces. Es buenísimo. Buenísimo para encontrar los peces donde quiera que estén. Y siempre te avisa exactamente dónde están y a qué profundidad están. También tengo que enseñarte algo. Aquí tengo mi caja de equipo de pescar. Aquí es fantástico. Mi equipo de pescar y por ejemplo, tengo unos anzuelos aquí. Colores diferentes, tamaños. Muy importante tener un buen anzuelo para los peces. Oh, yo tengo algo que quiero enseñarte. Acabo de comprarla. Esta caña de pescar. Por ejemplo, esta parte aquí está hecha de piel de culebra. Muy buena caña de pescar. Una de las mejores que puedes comprar en la tienda. Es importante tener la ropa adecuada cuando vas a ir a pescar. Por ejemplo, también quiero enseñarte algo muy bueno. Este paquete de anzuelos tiene toda la información de cómo pescar, dónde pescar, para agarrar los mejores peces. Y ese es uno de los mejores anzuelos que puedes tener. Entonces, ¿usted es un pescador? Claro que sí, yo nací en una familia de pescadores. Mi papá era pescador, mi abuelo era pescador, mi bisabuelo era pescador, y pues yo tengo sangre de pescador y pues hijo de tigre sale pintado. Mis amigos son pescadores y tengo unos cuantos amigos que no son pescadores. ¿Y usted pasa tiempo con ellos pescando? Pues sí, claro que sí. Paso tiempo con ellos, pero ellos no saben pescar. ¿Quieres a las personas que no son pescadores? Pues claro, me caen bien, pero no son pescadores. ¿Por qué piensa usted que ellos no pescan? Pues yo pienso que son tontos. ¿Qué? Son tontos, que comen lombrices. ¿No podría usted ir y enseñarles cómo pescar? Pues realmente yo no soy el experto y ¿qué voy a hacer? Ir de puerta a puerta, tocando, invitándoles a ser parte de mi club de pescadores. No. Que aquí es un buen lago para pescar. Claro que sí. Hay mucha trucha en este lago. Oh, bastante. ¿Por qué no pone su lancha en el agua?
Pues nada más me gusta estar aquí con mis amigos y tomar mi cafecito, comer mi pan y nos gusta hablar un poco y le pasamos cera a nuestras lanchas. ¿Con qué frecuencia pesca usted? De vez en cuando. ¿Una vez por semana? No, ¿Una vez por mes o año? no. De vez en cuando. Pero le gusta pescar, ¿verdad? Sí, claro, me gusta. Me gusta pasar tiempo pescando, pero el problema es esto que, ¿qué voy a hacer? Ir tocando puerta a puerta, ¿qué voy a decirle a la gente? ¿Quieres venir a mi club de pescadores? Pero usted se llama un pescador. Claro que sí. Pero usted no pesca. No, pues no pesco mucho. Es que yo estoy muy ocupado, como yo soy el encargado del proyecto del edificio, del club de pescadores, soy un miembro de este club de pescadores, es que no tengo mucho tiempo. ¿Hay otros en su club que pescan? Hay unos cuantos en mi grupo que pescan, sí, pero ellos dan como clases. ¿Y ellos pescan? Pues realmente pescar no, ellos nada más enseñan cómo pescar. Pues ponga su lancha en el lago y enséñenos cómo pescar. Pues es muy peligroso ya afuera, no sé. ¿Qué pasa? Que algo sucede ahí y llega otro pescador. Quizás usted nada más puede tirar la cuerda al agua. No, gracias, no. Usted dice que es un buen lugar para pescar. Pues sí, es un lugar excelente. Pero es peligroso y es resbaloso. ¿Y qué pasa si me caigo? Y, ¿sabe qué? Realmente no tengo el tiempo para esas cosas. Pues no puede enseñarnos cómo agarrar un pez, solamente uno. No puedo hacerlo, ¿no entiendes? ¿Por qué no? Parece que tiene todo lo que uno necesita. No, mira, yo puedo ir allá y tirar la cuerda allá, pero todo es un proceso. ¿Qué voy a hacer? Primero uno tiene que como limpiarlos y hacer cosas así y huelen feos y no, definitivamente que no. ¿Y después qué? ¿Tengo que llevarlos a mi casa y que voy a presentarles a mi familia? No, los peces son horribles. A mí no me gustan los peces, definitivamente no. No puede ser. ¿Está tomándome el pelo? La verdad es que no me gustan los peces. Es un... Interesante, ¿no? Saben, muchas veces pasa eso. Es una parodia, obviamente, pero muchas veces pasa y tenemos que tener mucho cuidado de que no seamos nosotros los que nos convirtamos en esa clase de pescadores. ¿Se entiende? Había un pastor que nos desafió cuando estábamos en el Instituto Bíblico a que por lo menos, mínimo, aunque sea a una persona por día, podamos darnos la tarea de poder compartirle el Evangelio, mínimo. No dejes pasar el día sin haberle hablado a alguien de Cristo, ¿verdad? Ya sea hoy la oportunidad es mucho a través de las redes, pero también la gente está en su casa. Y si vos vas con todas las precauciones, te pones tu barbijo, te pones tu mascarilla, llevas si querés alcohol en gel, la gente te va a recibir con distancia, te recibe. Y hoy más que nunca están dispuestos a escuchar y a hablar. Así que esperemos en Dios que no nos pase esto con esta clase, ¿sí? Es el anhelo mío y espero que sea el tuyo también. Marcos capítulo 16, dice allí en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿sí? Y vamos a ver, o ya lo deben saber ustedes, cuando hablamos acerca de evangelio, sabemos qué significa, ¿verdad? ¿O no? Evangelio significa... Buenas noticias. Las buenas nuevas de salvación. Tiene que ver con las buenas nuevas de salvación y en realidad tiene que ver con las buenas nuevas de victoria. Cuando se utilizaba este término, vamos a decir así, en la antigüedad se utilizaba en lo que era en un contexto de guerra.
y la idea era que se enviaban mensajeros, cuando se ganaba una guerra, se enviaban mensajeros a dar las buenas nuevas de victoria al pueblo, ¿sí? Buenas nuevas pueden ser, no sé, qué buena noticia, me compré un carro, qué buena noticia, me casé, ¿verdad? O no sé, diferentes cosas, pero cuando tiene que ver con el Evangelio son las buenas nuevas de victoria. Cristo consiguió la victoria sobre la muerte, sobre el Hades, Él consiguió la victoria sobre el mundo, y quiera Dios que también consiga la victoria, y no estoy diciéndolo esto en términos de juzgar, pero sí de lo que uno ve en la gran mayoría de las iglesias, o en la gran mayoría de los cristianos, sobre la mediocridad nuestra. Nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo mediocre, no un cristianismo a la manera de Cristo, sino un cristianismo a nuestra propia manera, ¿sí? Y así como Cristo venció la muerte y el Hades, venció al mundo, ¿verdad? También Él puede vencer la mediocridad que nos hemos acostumbrado. Por eso ahí dice, ¿por qué no pescamos? Algunas excusas que me han dado o que han dicho en algún momento, ¿verdad?, de por qué no anunciamos. Bueno, porque no soy de la misma clase social o nivel intelectual que la otra persona. A veces pasa, yo me acuerdo una vez discipulando a un chico allí en Costa Rica. Él estaba en la universidad, ahí en la pública, no sé, en la U, creo que la Universidad Nacional se llama, y me invita porque el profesor de filosofía, en lo que es una clase abierta, le dieron la oportunidad para que pudieran invitar a alguien a exponer y que los alumnos pudieran escuchar y hacer preguntas. Y yo me acuerdo cuando me dijo, y me entró a temblar las piernitas, porque a veces uno puede llegar a caer en eso, de que, bueno, yo no soy del mismo nivel intelectual. En el caso mío, terminé la secundaria, como dirían, ¿verdad?, con la ley de la selva, ¿verdad?, los puros machetazos. Bueno, no sé si se usa machete allá en Costa Rica, no me acuerdo, pero sé y reconozco que no tengo, vamos a decir así, el vocabulario, ni gracias a Dios por aquellos jóvenes que pueden hacer la universidad y que vienen mejor preparados, pero bueno, me acuerdo que me leí un montón de libros de apologética y preparé y fue una bendición, pero a veces nos puede pasar que utilicemos esa excusa. Yo no soy de la misma clase social o nivel intelectual. Recuerdo en una oportunidad estuvimos yendo con un grupo que había venido a Estados Unidos y la idea era que salíamos con un traductor y un gringo, ¿verdad? Y hacíamos evangelismo casa por casa, y llegamos en una casa donde había un coronel que, aparte de ella haber estado jubilado, él tenía varios títulos y estaba muy preparado en su ateísmo, ¿verdad? El no creer, ¿verdad? Y me acuerdo que con mi amigo ambos éramos egresados de Instituto Bíblico y íbamos compartiendo el Evangelio. Nosotros le traducíamos a una chiquilina de 16 años que había venido junto con el grupo. Y bueno, llegó un momento en que la conversación la llevábamos nosotros dos con el Señor, y la chica, viste, ella escuchaba nada más. Y por ahí le traducía alguna cosa para que ella supiera cómo iba la conversación. Y vos sabés que en un momento ella se larga a llorar, y entonces este coronel ya retirado, viste, como que se preocupó de que qué pasaba, viste, por qué lloraba, viste, si en algo la había ofendido, qué pasaba, viste. Y lo que ella le dijo a través del traductor es que a ella como que le preocupaba de que veía que él rechazaba, y que sabía que cuando él se muriera se iba a ir al infierno. Y lo que nosotros, vamos a decir así, no habíamos podido lograr con todas las explicaciones, los versículos y todo, el corazón o el interés genuino de esta muchacha, ¿viste? Quebrantó el corazón de este tipo. Entonces, a veces no soy de la misma clase social o nivel intelectual, entiendo que pueda llegar a ser una excusa, pero si hay un amor, un peso genuino por aquellos que se están perdiendo,
es impresionante dónde podés llegar y lo que podés llegar a hacer por ellos, ¿verdad? Otros dicen, bueno, los problemas de la humanidad se van a solucionar con educación, ¿verdad? Y esto lo utilizan mucho los gobiernos, pero también lamentablemente hay muchos ministerios que han empezado, ¿verdad? Solucionando problemas de educación o solucionando problemas de salud, ¿verdad? Y que después lamentablemente han perdido completamente el rumbo, ¿verdad? Y aquello que empezó siendo una red para poder alcanzar, después termina siendo algo que se convierte prácticamente en un negocio. Después también algunos dicen, bueno, yo no tengo el don de evangelista. Y capaz que haya sido una de las cosas que más he escuchado. Recuerdo en una iglesia hace un tiempo atrás enseñando acerca de los dones. En un momento pregunto, ¿verdad? Solamente aquellos que tienen el don de evangelista, que ojo, tal vez yo no sé cuál será la posición de la iglesia, están las dos posiciones que en realidad el don de evangelista no existe, sino que lo que existe, ¿verdad?, es la plataforma ministerial donde se desarrollan otros dones a través del evangelismo, ¿verdad? Pero lo que preguntaba es, bueno, ¿solamente es la responsabilidad de estos que tienen el don o los que están sirviendo en esa plataforma ministerial? Y lo cierto es que no, la responsabilidad es para todos, ¿verdad? Es para todos, y no hay ningún versículo en la Biblia de que diga que solamente esto descansa en ellos, ¿verdad? Después otros dicen, bueno, yo no tengo tiempo para hacerlo, yo tengo que trabajar para comer. Esto me lo han dicho un montón de veces, y lo cierto es que cuando uno entiende el mandato allí en Mateo 28, es mientras vamos yendo en lo cotidiano de la vida. Pero lo cierto es que, también como dijimos hace un ratito, ninguno lo hace a sus propias expensas y el Señor es el que nos da todo, nos da la salud, nos da el trabajo, y aún si no tenés trabajo, vos sabés y podés reconocer y darte cuenta de que el sustento y el abrigo nunca te lo hizo faltar, ¿verdad? Otros dicen, bueno, no, pero es que tengo miedo a perder su amistad, si le hablo, viste. Bueno, lo cierto es que cuando miramos ahí en 1 de Pedro 4 nos habla de que nosotros somos administradores, lo voy a leer tal cual, en 1 de Pedro capítulo 4, en el versículo 10 dice así, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otro como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Y el Señor nos ha hecho administradores de su gracia, de la multiforme gracia de Dios. Estamos yendo a hablarles acerca de una deuda que ha sido cancelada, de la victoria que hay, ¿verdad?, en Cristo para poder darnos salvación. Así que lo cierto es que el miedo muchas veces tiene que ver con vergüenza. Y el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿verdad? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y también dice, y de mí, preso suyo, ¿verdad? Pero lo cierto es que muchas veces tenemos vergüenza en realidad. Vergüenza, ¿verdad?, de qué nos vayan a decir, vergüenza de que dirían, tal vez algunos de los más mayores allí se acuerdan, a mí me contaban que les decían los enchaquetados, creo, algo así a los panderetas, ¿verdad? Los enchaquetados creo que le decían a los creyentes antiguamente ahí en Costa Rica, ¿verdad? Pero miedo, ¿verdad? Y ciertamente Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo, no tengas vergüenza, se vienen tiempos difíciles, van a venir tiempos de persecución, tiempos donde te van a apresar, así como estaba Pablo, tiempos donde te van a torturar, te van a matar, ¿verdad? Pero no importa, sufre aflicciones, ¿verdad? Lo cierto es que a nosotros no nos están matando. De este lado del charco, bueno, hay algunos casos allí en México que he escuchado, ¿verdad? Pero no nos pasa como pasa, ¿verdad? Tal vez en países de corte musulmán, ¿verdad? También me lo dijeron, yo predico con mi vida.
ella habla por mí, mi vida habla por mí. Esto me lo dijo una señora que lamentablemente era creyente hace muchos años, o sea, es creyente de hace muchos años, pero hay mucha gente del barrio que no quería venir a la iglesia por ella. Así que sí, es cierto, nuestra vida siempre habla. Y es sumamente importante de que nuestra vida dé un buen testimonio, ¿verdad? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Y qué importante que podamos tener una vida que respalde realmente el mensaje que queremos dar. Pero si no testificamos, porque ella decía, yo no testifico, ¿viste? En realidad mi vida habla por mí. Ella decía que, bueno, también tenía la excusa esta de los dones y decía zapatero a su zapato, ¿verdad? Cada uno en su don. Y lo cierto es que una vida que desobedece en lo que es un mandamiento directo de parte del Señor, obviamente ya no es de testimonio. ¿Sí? Así que es importante tener un buen testimonio, sí, pero ninguna persona va a saber el Evangelio por simplemente ver tu vida. Necesitamos abrir nuestra boca y compartir el Evangelio. Esto también me lo dijeron allí en Costa Rica hace ya unos años atrás, dice, las personas ya han escuchado, o sea, ya todas escucharon. Y otra señora me dijo una vez, es que no hay a quien predicarle. ¿Cómo que no hay a quien predicarle? Ni que uno viviera adentro de un tupper, ¿verdad? O encerrado en un cuarto, ¿cómo no va a haber a quien predicarle? Saben, justo estamos teniendo unos devocionales en las mañanas sobre la segunda carta a Timoteo, y Pablo en una parte allí le dice a Timoteo, en el versículo 3, en 2 Timoteo 1:3, dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, y por ahí uno diría, bueno, pero está preso. Podría haber dicho al cual servía, ahora estoy preso, ¿viste? Sin embargo, cuando uno empieza a revisar y a mirar y a ver, Pablo estando preso, él desde allí hacía la obra a través de la oración, intercediendo. Y bueno, acá Pablo le dice a Timoteo que lo había hecho orando por él noche y día. Y también así oraba por las diferentes iglesias. Cuando uno va a la iglesia de Colosas y ve allí todo lo que es la oración de Pablo por ellos. Estaba escribiendo parte de el Nuevo Testamento al enviarle esta carta y otras que había enviado estando desde la cárcel. Estaba creciendo él todavía espiritualmente. Al final de Timoteo vemos que pide, ¿verdad?, que le traiga los libros y los pergaminos. Él estaba, bueno, con esta carta exhortando y preparando o seguía discipulando a Timoteo, a este líder. Y bueno, ni que hablar de que seguía predicando el Evangelio, ¿verdad? Y que sus patentes, Cristo se había hecho patente en todo el pretorio, ¿verdad? ¿A qué voy con esto? Bueno, no hay a quien predicarle, o ya han escuchado todos el Evangelio, o no están interesados, es mentira. Siempre hay personas a quien predicarles. Hace unos días atrás, antes de ayer, un hermano de nuestra iglesia, ¿verdad?, que está con COVID, pero a la misma vez tiene, bueno, su corazón bastante delicado, ¿verdad? Estuvo acá en el hospital italiano y bueno, allí estaba y dice, Cristian, esto era como una película, dice, tendrías que haber visto, dice, impresionante. Y allí teniendo la oportunidad de hablarle a una señora que estaba a la par de él, ¿verdad? Él fue, si bien fue por lo del corazón, está bien de la enfermedad del COVID, está bien dentro de todo, pero dice, era impresionante ver, dice, cómo la gente estaba allí, y una enfermera dice, bueno, muchos de los que entraron hoy acá no van a salir vivos. Hay personas que están necesitando y obviamente necesitan escuchar.
Y esta la he escuchado también y la he dicho yo también. No sé qué responder si me hacen una pregunta difícil. Y es verdad, a veces no sabemos qué responder. Recuerdo, yo recibí a Cristo el 5 de diciembre del 98 y en abril del 99 entro a Instituto Bíblico. Y mientras estábamos esperando que empezaran las clases, un misionero arma un grupo, salimos a evangelizar. Yo no había evangelizado nunca, o sea, nunca había sido algo, había contado a varias personas que había recibido a Cristo, o sea, había compartido el testimonio, pero de decir, bueno, salgo a predicar intencionalmente, era la primera vez. Y no tenía ni idea de cómo hacerlo. Y bueno, la única tarea que me dieron fue que yo sostuviera un tablero con el cual se iba a hacer evangelismo ilustrado, y que el último día vamos a ver un poquito de eso, de ese método, ¿verdad? Me acuerdo que aunque no había viento en ese lugar, vieran cómo temblaba ese tablero, ¿viste? Me temblaban las rodillas, no sé por qué, pero terminan de predicar el evangelio y salen todos los misioneros, bueno, el misionero y los alumnos salen a predicar, ¿verdad? Y a hablar con la gente que había estado escuchando, y un tipo que estaba allí sentado me miraba, ¿viste? Me miraba. Yo lo miraba y no sabía qué hacer y dije, bueno, está bien, bajé el tablero, fui a hablar con él, un testigo de Jehová. Me bombardeó a preguntas, no tenía ni la menor idea. Hermanos, hacía poquito que había recibido a Cristo. Te digo la verdad, si vos me decías Génesis o Géminis, para mí era lo mismo. No sabía nada. Lo que sí sabía era que yo era un pecador, que estaba perdido, que Dios me amaba y que había mandado, o sea, el evangelio sí lo sabía. Y él me empezó a bombardear de preguntas, y yo le decía, mira, la verdad que no tengo ni la menor idea, pero de esto sí sé, y esto sí quiero compartirte. Y obviamente también con el evangelismo ilustrado te daba todo un esquema, un croquis para poder ir siguiendo cómo llevar adelante. Pero vamos a decir así, si vamos al caso, podríamos decir que es una de las excusas más razonables, no justificable, pero sí donde Pedro nos llama y nos exhorta a que debemos estar preparados si queremos santificar a Dios, ¿verdad? Si queremos glorificarle a Él. Dice allí en 1 de Pedro 3:15, si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y debemos ciertamente buscar estar preparados, ¿verdad? Y justamente eso es lo que estamos haciendo, y por eso estamos teniendo ahora este tiempo de este taller, de este curso de evangelismo, ¿verdad? Vamos a ver allí, no sé si es la siguiente página para ustedes, razones por las que sí debemos. Sabemos que es un mandato, y podríamos decir, bueno, con este mandato no debemos, cuando es una orden, no importa si yo tengo ganas, si quiero, ¿viste? Simplemente yo soy un siervo y tengo que obedecer. Podríamos, ¿viste?, simplemente cerrarla allí. Él es el Señor, yo soy el siervo, no hay vuelta, ya está, tenemos que obedecer. Pero vamos a ver, el Señor nos da un montón de razones, ¿verdad?, de por qué sí predicar el Evangelio. Y ahí el primero, en el punto 1, es la alegría de que el pecador sea hallado, ¿sí? Y como ustedes tienen en su apunte, ¿verdad?, es tanto la alegría, vamos a decir, el texto este o el punto este se basa en lo que nos enseña allí en Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice así: os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan del arrepentimiento. Ojo, eso no quiere decir que el creyente no necesite arrepentirse, ¿verdad?, de sus pecados, sigue siendo, ¿verdad? Pero
acá habla acerca de esa alegría, ese gozo, dice que va a haber en los cielos. O sea, la alegría y el gozo que trae al Padre, si querés llamarles así, también los ángeles se prenden ahí en la fiesta, ¿verdad? Pero la alegría que hay también para aquel que conoció a Cristo. Yo no sé si vos recordás, muchas veces se habla y se dice, ¿verdad?, de que ese primer amor tiene que ver con el momento en que uno recibió a Cristo. Yo creo que el primer amor tiene que ver con quién debe ser el primero que debe ocupar el lugar en mi corazón, ¿verdad? Que debo amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero si querés, andá y pensá en aquel momento en que conociste a Cristo como tu Salvador. Tal vez para algunos haya sido cuando era un niño, ¿verdad? En el caso mío fue a los 21 años, después de estar metido 11 años en drogas, en delincuencia, viviendo en la calle, y recuerdo, ¿verdad?, lo que fue el gozo y la alegría de saber que aunque me merecía irme de cabeza al infierno, hubo alguien que me amó y dio su vida por mí, y que estaba dispuesto a perdonarme, a rescatarme y a darme la esperanza de vida eterna. Fue tremendo, fue precioso. La alegría del pecador de haber sido encontrado, de haber sido perdonado, pero también la alegría que tiene que haber para aquel que está evangelizando, pero también para los otros creyentes. A veces pasa que hay creyentes que son como el hermano del hijo pródigo. Quiero compartirles, ¿verdad? Bueno, que fulano o mengano conoció a Cristo, él manifestó aceptarlo en su corazón. Hay que ver si es verdad, ¿eh? Bueno, el tiempo lo dirá, ¿viste? Y es como que son peor que el hermano del hijo pródigo. Y tenemos que entender de que hay un tremendo gozo. Ciertamente, obviamente, sí, tenemos que evaluar si se está compartiendo bien el evangelio. Eso es clave, ¿verdad? Y para eso estamos también en esto. En el punto 2 habla acerca de la sabiduría. Dice que el que gana almas es sabio. Y yo sé que alguno dirá, bueno, pero nosotros no ganamos almas. Sí, es cierto. En realidad el que las compró y las compró por precio fue nuestro Señor Jesucristo. El que pagó el precio fue nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo una vez, no estoy justificando esto, yo servía con un ministerio que se llama Palabra de Vida y muchas veces se le acusó, ¿verdad?, de que robaban jóvenes o robaban líderes. Y entiendo que a veces los misioneros no tenían mucha ética a la hora de respetar, ¿verdad?, la autoridad, entiendo eso, pero también entiendo de que a veces las iglesias estaban demasiado pasivas y no le ofrecían oportunidades de servicio, ¿verdad? Y lo cierto es que el creyente tiene que servir, tiene que servir. Y a veces también el creyente no sabía entender de que hay tremendas oportunidades de servicio fuera de lo que son los ministerios, que no hace falta ciertos títulos para poder servir al Señor, ¿verdad? Que nadie, ¿qué pastor, ¿cómo es que se llama, pastor, el nombre? Juan Carlos Berlini. Juan Carlos. Pastor, ¿usted se enojaría si alguno de los miembros de su iglesia sale a predicar el evangelio? Jamás. Jamás, ¿verdad? ¿Qué pastor se va a enojar, verdad? Porque algún miembro le diga, pastor, ¿me puede dar folletos? ¿O dónde puedo comprar, viste, Biblia para que si alguno se... Y poder compartir, obviamente, debemos darnos a la tarea de tener un buen testimonio, obviamente, ¿verdad? No si andás en cualquiera, pero si uno está viviendo a Cristo y quiere servir, hay un tremendo ministerio para hacer. Y de aquellos que conocen a Cristo, después poder empezar a discipularlos, poder buscarlos para que empiecen a ir. Hay mucho ministerio, hay más ministerio fuera que dentro, ¿verdad? Pero pensando en este punto, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Tiene que ver con dos cosas. Ustedes tienen allí en su apunte, dice, cuando mirás a las personas,
¿Qué es lo que ves? ¿Sabes? Ese pasaje habla acerca de cuando se acuerdan que Jesucristo le dijo a sus discípulos, me es necesario pasar por Samaria, Jesucristo se queda a las afueras, en el pozo, ¿se acuerdan? Los discípulos dijeron, bueno, vamos a hacer una vaquita, vamos a ir a comprar un poco de fiambre, pan y hacemos unos sándwiches, no sé, ¿verdad? Y se fueron a Samaria. Ellos pudieron entrar y salir de Samaria sin ver la tremenda necesidad que hay. Por eso allí en Juan capítulo 4, cuando ellos regresan, ¿verdad? Y vienen con la comida, el Señor Jesucristo le dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos que están blancos para la siega. ¿Cuál era la idea? Bueno, lo cierto es que él había estado hablando con esta mujer, ella logra entender de que había algo en especial en él, ¿verdad? Que creía que era el Mesías y sale corriendo hacia la ciudad y empieza a contarle a todos y desde allá viene la multitud. Y se dicen que, bueno, como los samaritanos utilizaban una especie de, ¿cómo se dice? Bueno, como un velo, ay. Turbante. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? ¿Una qué? Como un turbante, dice usted. Sí, una cosa como una toalla envuelta así en la cabeza, ¿verdad? Entonces a eso es lo que le hacía mención, miren, los campos están blancos, porque se veía venir todas esas cabecitas y bueno, en sus túnicas blancas, ¿verdad? Pero también tiene que ver con los campos cuando ya están prontos. Y lo que me hacía pensar es cómo aquellos discípulos, que se calcula que ya hacía por lo menos un año y 2 meses que estaban con él, no pudieron ver nada. Entraron y salieron de su familia, entraron y salieron de su liceo o de su universidad o de su trabajo o de su barrio, caminaron por las calles de su Costa Rica sin ver, y eso nos pasa. Pero también quiero que me acompañes, fíjate allí en Hechos, capítulo 26. Muchas veces me han dicho, viste, no, vos tenés que entregar la palabra y la palabra no vuelve vacía. Y sabemos que es así, ¿verdad? Es la promesa, Dios lo dice allí, en Isaías está claro. Pero ¿por qué hay, vamos a decir así, un montón de testigos de Jehová, o de católicos, o de mormones, que tienen la palabra también, o un montón de pentecostales que tienen la palabra, pero no son salvos? ¿Por qué? Bueno, porque Dios nos dejó a nosotros la responsabilidad de poder ir y abrirle los ojos. Fíjate ahí en Hechos capítulo 26, voy a leer desde el 16, ¿verdad? Pablo está dando allí testimonio, ¿verdad? Cuenta acerca de su conversión y de lo que es el llamado que le hace el Señor Jesucristo. Dice versículo 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y en cada uno tiene que parar porque justamente hay algo importante. Y un para tiene que ver con lo que nosotros tenemos que hacer, el otro para tiene que ver con lo que Dios hace, y el otro para tiene que ver con la responsabilidad del hombre de qué es lo que va a hacer con el mensaje, qué es lo que va a hacer con Cristo. Pero el para que tiene que ver con vos y conmigo dice para que abra sus ojos, porque ciertamente el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos. La idea es como que ha hecho humo. Cuando una persona entra a un lugar y te entra esa bocanada de humo en los ojos, ¿verdad? Te enchila y lo primero que tenés que hacer es a cerrar los ojos, a lagrimear y a entrar a restregarte los ojos. Bueno, la idea es, nos puso para que podamos abrir los ojos y mostrarle y poder trazarle bien la escritura.
vuelvo de nuevo a lo que estamos viendo en Timoteo. Pablo le dice, esto lo estuvimos viendo hoy, retén la forma de las sanas palabras. Y nosotros necesitamos a través de la palabra abrirle los ojos. ¿Sí? El punto 3 dice, el amor de Cristo. Otra de las razones por las cuales sí debemos, ¿sabes? Bueno, no sé si habrá alguna parejita acá, pero a veces hay parejas, viste, que por amor, viste, ay, ¿qué hago? Te bajo la luna ahora, la luna sola y un par de estrellas, ¿verdad? Y dicen, ¿qué es lo que no pueden hacer por amor, no? Pero lo cierto es que, ¿sabes? En 2 Corintios, dice así en el versículo 14, capítulo 5, versículo 14, dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y después más abajo viene el pasaje, ¿verdad?, de que así que somos embajadores. Por el amor de Cristo, no por el amor que yo le tengo a Cristo, sino por el amor que Él me tiene a mí, ¿sí? O que te tiene a vos. Es que nosotros podemos entender y ser impulsados. Me constriñe, es como que me aprieta, como que me impulsa, es como que me encausa a que ya no viva para mí, sino que viva para aquel que murió y resucitó por mí. Y sabes, si pensamos en Cristo, Él, bueno, el pasaje que veíamos recién de Juan, ¿verdad? Él le era necesario ir y compartir, hablar. Así vivió, así murió. Él era los últimos minutos de su vida, ¿verdad? El último día allí de su vida, y le dijo allí al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vivió y murió y hoy todavía sigue salvando. Y nosotros debemos vivir a Cristo y por amor a Él, seguir compartiendo. Bueno, por obediencia, allí en 1 de Juan, capítulo 5, sus mandamientos no nos son gravosos, ¿verdad? Por obediencia al Señor. Ciertamente la obediencia, dice allí, es el termómetro que demuestra cuánto lo amás, ¿sí? Y allí en su apunte van a ver, ¿verdad? Lo principal del mandato es que fue dado por Jesucristo. Él fue el que les dijo, id. Él fue el que nos dijo, predicad. Él fue el que nos dijo, bueno, haced discípulos. Obviamente no vamos a poder discipular y enseñarle a alguien que está muerto. No le podemos pedir que obedezca, ¿verdad? Si primero no nace espiritualmente, ¿verdad? En el punto B, allí tiene que ver con la posición. O sea, lo principal del mandato es por quién fue dado. Fue dado por Jesucristo. No fue dado por un apóstol, no fue dado por el pastor, por un misionero, no fue dado por tu papá, fue dado por nuestro Señor Jesucristo. Hay una posición de autoridad, que de hecho eso es lo que dice allí en Mateo, ¿verdad? Cuando vos lees Mateo capítulo 28, él empieza allí hablándoles, ¿verdad? Y les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o sea, toda la autoridad tengo. Lo principal del mandato es que la autoridad descansa sobre el Señor Jesucristo. Vamos a decir así, vos venís con tu auto, ¿verdad?, por la carretera allí, y me paro yo y te hago señas así con la mano y te digo, bueno, a ver, orillate, ¿viste? Por más que tenga el silbato, lo haga sonar como lo hacen sonar ellos, vos seguís de largo, porque ¿quién soy? Pero ahora si yo estuviera con la ropa, ¿verdad?, allá le llaman los chanchos, no sé si le siguen diciendo así, en mi tiempo le decían así, te llama, ¿viste? Y tengo la ropa y te hago orillar, entonces ahí sí parás. ¿Por qué? Porque hay una autoridad. No es lo mismo. Bueno, lo principal del mandato es que descansa en la persona de Jesucristo, quien tiene toda la autoridad.
Después la posición ante el mandato es como mencionábamos hace un ratito, ¿verdad? Es mientras vamos yendo en lo cotidiano de nuestra vida. Si aprendiéramos a aprovechar las oportunidades que tenemos en el día a día, en lo cotidiano, cuando vas en el bus hacia el trabajo, con los compañeros de trabajo, con familiares, o crearnos oportunidades. Siempre que pienso en esto, comparto el mismo ejemplo. Tal vez a algunos de ustedes les guste el fútbol, tal vez otros no, pero yo soy de acá de un equipo que se llama Boca Juniors, y tuvimos un delantero que se llamaba Palermo, y capaz que lo hayan escuchado. Era un tronco. Para los que saben de fútbol saben que era un tronco, pero el tipo fue uno de los goleadores de Boca. Es más, lo que hicieron cuando él se retiró, sacaron el arco de Boca y se lo llevaron a la casa y le dieron el arco de regalo. Un tipo que fue el goleador. Pero ¿qué era lo que tenía él? Se sabía crear oportunidades. Sabía estar en el lugar. Y yo decía, si nosotros aprendiéramos a aprovechar y a crearnos oportunidades. ¿Sabes? Hay muchos que con esta pandemia han encontrado la justificación, pero perfecta para la mediocridad de no compartir el Evangelio. Hermanos, el mandato sigue estando. Y nuestra posición es mientras vamos yendo. Y ciertamente, aunque estemos encerrados en nuestras casas, supongamos que estuviéramos aún metidos en una cama con enfermedad, así como Pablo tenía oportunidades de seguir sirviendo a Cristo, así nosotros también la tenemos, ¿verdad? La proyección del mandato es a todo el mundo, a toda la tierra, a todas las naciones, a todas las etnias, ¿verdad? Y allí en Apocalipsis habla acerca de lo que va a ser ese momento cuando todos puedan estar alabándole, ¿verdad? Y glorificándole a Él. Dice allí el 7:14, y yo les dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido se han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Y quiénes eran? Eran de toda tribu, de toda nación, dice, y después miré, voy a leer el versículo 9, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, de las tribus, de los pueblos, de las lenguas, que estaban delante del trono. Las señas. Hay un montón, hermanos, de pueblos y lugares. Conocemos o hemos escuchado acerca de la ventana 1040, hemos escuchado acerca de un montón de pueblos o de tribus, ¿verdad? Que, bueno, hablábamos de Brasil, ¿verdad? En Brasil está lleno de tribus, o si querés llamarle de favelas ahora, ¿verdad? Que son otras nuevas tribus también, pero hay un montón de indígenas que están sin alcanzar y un montón de favelas donde prácticamente casi no entra nadie. En Perú, me acuerdo, hace unos años atrás, me contaba un hermano de una de las tribus que fue declarada, ¿verdad?, por la ONU como patrimonio de la humanidad y no permiten, que fue a causa de un... Bueno, el año pasado hubo también... ¿dónde fue? No me acuerdo. Pero era una isla en Tailandia, creo que fue. Que un misionero mexicano que fue asesinado, ¿verdad? Y la ONU también la declaró como patrimonio nacional y no permiten que vayan ninguno, ¿viste? Para que no les eche a perder, vamos a decir así, su cultura, ¿verdad? Lo cierto es que necesitamos, ¿verdad?, alcanzar a todo el mundo, pero la pregunta que quiero hacerte es, los de tu cuadra, parate sobre la vereda de tu cuadra y hacé el recorrido, los de tu cuadra, ¿ya de alguna forma han tenido testimonio de parte tuya? Aunque sea, mirá, de tirar un tratadito por abajo de la puerta.
lo ideal es que puedas darte la oportunidad de ir y hablar y presentarte y pedirles la oportunidad. Mirá, tengo un mensaje que quiero compartirte, ¿cuándo puedo? ¿Cuándo podemos hablar? Si no les interesa, bueno, ya es problema de ellos, pero los de tu cuadra, no estoy hablando de los de la otra parte del mundo, que son responsabilidad nuestra, sí, pero estoy hablando de los de tu cuadra. Saben, hay un montón de etnias, y ahí ustedes pueden ver en el mapa, ¿verdad? Los verdes son donde hay mayor presencia de evangélicos y mayor presencia de misioneros. Y ciertamente tenemos un montón de trabajo para hacer. Hay un montón de países que no han sido alcanzados, hay un montón de grupos que no han sido alcanzados, ¿verdad? Algunos representan mucha gente, ¿verdad? Otros son tal vez poquitos, pero son más que los que tenemos acá en Uruguay, ¿verdad? Acá somos 3 millones. Y hay grupos étnicos que son de 4, de 9, de 12 millones, ¿verdad? Así que, bueno, los fulanis dice que son cerca de 40 millones, ¿verdad? Los kurdos, y bueno, un montón de grupos que necesitan conocer de Cristo. Y sería bueno que podamos darnos a la tarea tal vez de poder empezar a orar por algún grupo de ellos y tal vez por que Dios levante nuevos obreros para ellos. ¿Por qué sí predicamos? Bueno, allí en la siguiente hoja, ¿verdad? El propósito del mandato es predicar. Leíamos, ¿verdad?, en el versículo de Marcos capítulo 16, que dice en el versículo 15, por tanto, id y predicad el evangelio. El propósito, dice, es predicar, es proclamar, es pregonar, es publicar. Debemos hablar, ¿sí? Y lo provechoso de esa conversación o de ese hablar es el evangelio. Es impresionante la facilidad que tenemos para hablar de cualquier otra cosa, sea de fútbol, de política, o ahora de esto de pandemia, ¿verdad? O de la inseguridad, pero ¿cómo nos cuesta abrir nuestra boca acerca de lo que son las buenas nuevas y allí a la par agregale de victoria, buenas nuevas de victoria? Se utilizaba en un contexto de guerra, en un contexto, ¿verdad?, de cuando se había logrado ya conquistar al ejército enemigo. Ahora, la forma en la que Cristo va a ir edificando su iglesia es a través de las buenas nuevas. Es a través de nosotros yendo a predicar las buenas nuevas. ¿Se acuerdan cuando allí en Mateo capítulo 16 habla acerca de que estaba con Pedro, ¿verdad? Y bueno, ¿quién dice vosotros que sois? Tú eres el ungido de Dios. A ver, Mateo capítulo 16. Dice así, versículo 16, 17, a ver. Versículo 17, entonces le respondió, no, quiero leer desde el versículo 15, y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Saben? La forma en la que Cristo va a edificar su iglesia es a través nuestro, yendo y predicando, hablando a toda criatura acerca del Evangelio. No hay otra forma. Sí, uno dice, bueno,
también nos vamos edificando cuando enseñamos la palabra, cuando vamos equipándonos, vamos entrenándonos como ahora, cuando vamos ayudándonos y animándonos unos a otros y sanando heridas. Y sí, muy lindo. Pero si nos quedamos en eso nada más, vamos a decir así, cuando morimos, si no evangelizamos, cuando morimos, se acabó. La forma en la que Dios va a ir edificando su iglesia es usándonos para ganar a otros. De hecho, si ustedes leen, después lo quieren buscar allí, dice que en el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Dicen los historiadores que allí en Cesarea de Filipo, el lugar donde se dio esta conversación de Jesús con sus discípulos, fue en un lugar a donde justamente se le conoce como las puertas del Hades. Es un lugar que es turístico, aún hoy es turístico, ¿verdad? Y es un lugar donde se encontraba una gran roca, a donde allí se colocaban o se tienen un montón de altares a diferentes dioses, ¿verdad? Tanto griegos, caldeos, diferentes ídolos. El concepto de los judíos y el concepto muchas veces también nuestro, ¿verdad? Nosotros lo hemos dicho también para cuando aparecen esos ídolos, ¿verdad? De los católicos y escuchamos, ¿verdad? Acerca de ciertas cosas, mirá, generalmente, ¿qué decimos? Son demonios que están detrás y, ¿verdad? Y que los mantienen entretenidos. De hecho, el concepto judío también era ese, ¿verdad? Que detrás de cada ídolo había un demonio manifestándose para poder mantener enceguecida a la gente y obviamente robarle la gloria que debería ser solo para Dios, ¿verdad? El punto es que en ese lugar, como había tantos altares, se le conocía como la puerta del Hades, porque así le llamaban por todos los altares, todos los ídolos, todos los demonios que ellos decían que había. Y allí les dice, bueno, yo voy a edificar mi iglesia. Obviamente la roca tiene que ver con Cristo mismo, ¿verdad? Con la declaración que le hizo Pedro. Pero la idea de edificar mi iglesia dice, las puertas del Hades no van a prevalecer. Cuando vos pensás en el concepto que ellos tenían de algo que era una fortificación, vos veías ciudades, viste, amuralladas, y la parte más débil de esa muralla era la puerta. Era donde, vamos a decir así, la gran mayoría trataban de inventar instrumentos, máquinas así, qué sé yo, palos grandes con rueda y venían y golpeaban contra las puertas y trataban de derribar esas puertas y entrar por allí para conquistar. Dice, las puertas del Hades, las puertas del infierno no van a prevalecer. En este caso del infierno tiene que ver donde están aquellos que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Tiene que ver con personas, no es que vamos a ir a meternos al infierno porque todavía ni siquiera se inauguró. Tiene que ver con donde están aquellos que están muertos todavía en sus delitos y pecados, como estábamos vos y yo. Y la idea es que no van a prevalecer, o sea, que vamos a poder derribarlas, que vamos a poder encontrar estrategias para poder alcanzar y para poder ir y llevar el mensaje de salvación, el evangelio, lo único que puede trasladar a una persona de muerte a vida. Por eso dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora, Dios quiere usarte a vos y a mí para que podamos ir y hablarle acerca de esas buenas nuevas de victoria, que venció la muerte, que venció el Hades. Dice allí en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro? Y la palabra ahí tiene que ver con Hades. Bueno, ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo fue el que venció. Sorbida es la muerte en victoria. Él es el que tiene las llaves, ahora el que logró vencer y también venció al mundo. Confiad porque yo he vencido al mundo. Y no se refiere al mundo de creación, ni se refiere a la humanidad, se refiere al mundo que tiene que ver con todo ese sistema de filosofías, ese mundo que descansa
¿verdad? Ese sistema que descansa, ese mundo que descansa en los regazos del maligno. Y Él también tiene el poder para vencer la mediocridad en la que muchas veces, lamentablemente, hemos caído como hijos suyos, ¿verdad? En que no hablamos. El mandato. La prioridad del mandato dice a toda criatura, ¿verdad? Y si vamos allí a Hechos capítulo 1, capaz que alguno lo sabe de memoria, pero allí en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, le preguntan, ¿verdad?, acerca de cuándo iba a ser que iba a venir y establecer, iba a restaurar, a restaurar el reino, dice, y él les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ellos tenían que esperar Pentecostés para que viniera el Espíritu Santo. Vos y yo, si hemos conocido y hemos creído en Cristo Jesús, dice que en el momento, Efesios 1:13 dice, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¡pum!, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el arra de la posesión adquirida hasta, y no recuerdo bien cómo termina. Pero, dice acá, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Quiere decir que vos y yo tenemos el Espíritu Santo y está ese poder. Y acá le dice que ese poder va a ser para poder ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y alguien dijo así, hoy mi Jerusalén son mis familiares, son tus familiares. Y necesitas darte a la tarea, armarte de estrategias, de planes, de cómo vas a hacer para compartirle el evangelio a tus familiares. Pero después dijeron, bueno, mis Judeas ya son con aquellos que tengo, generalmente ellos iban mucho a Judea y hacían negocios, ¿verdad? Entonces se habla acerca de sus compañeros, tal vez pueden ser compañeros de estudio, compañeros de trabajo, ¿verdad? Sí, aquella gente con la que cotidianamente compartís. Pero después habla de Samaria. Y para los judíos, los samaritanos, ¿verdad? Eran, bueno, tal vez lo hayan escuchado, pero eran los perros, eran aquellos que ellos rechazaban, eran mestizos, no eran puros, ¿verdad? Peor era con los judíos, pero con los samaritanos, ¿viste? Había una gran pica. Por eso cuando el Señor Jesucristo le pide agua, le dice, ¿cómo tú siendo judío, verdad? Me hablas a mí, me pedís, ¿viste? Bueno, hay gente que tal vez por alguna otra cosa, por alguna razón u otra, tal vez para vos son los rechazados. Por ejemplo, para mí yo tuve que reconocerlo y para mí era muy difícil hablarle a los policías. Por mi pasado, ¿viste? Me costaba, en serio. Y después tuve como por 7 años un pastor que es policía, uno de mis mejores amigos con los que salimos a compartir muchas veces el evangelio, él es policía, y Dios me rodeó de un montón de policías, ¿verdad? Pero a veces hay gente, no sé, tal vez para algunos tiene que ver los homosexuales, para otros tiene que ver tal vez los drogadictos, para otros tiene que ver tal vez los musulmanes. Recuerdo una vez hablando con 2 señoras, ellas decían, no, porque no puede ser, viste, mirá toda la gente que torturan, que esto, que el otro, y matan misioneros, y que pun y que pan. Dice, habría que agarrarlos a todos y ponerle una bomba y... Pará. Pero tal vez alguien hay en tu corazón que son tal vez los rechazados y son cosas para arreglar, ¿verdad? Y después cuando habla de hasta lo último de la tierra, son mis desconocidos. A veces es fácil hablarle a alguien que conozco, pero no a alguien que no conozco. A veces hay gente que se le hace más fácil justamente hablarle a alguien que no conocen. Por eso muchas veces pasa también que
se hacen viajes misioneros, van a la otra parte del mundo, ¿verdad? Y predican el evangelio, vuelven a su casa, a su tierra, y no abren más la boca. No debería ser, ¿verdad? Pero ¿a quién le vas a predicar vos esta semana? ¿A quién le vas a hacer? ¿Con quién vas a cumplir el mandato vos esta semana? El próximo viernes nos vamos a volver a encontrar. Bueno, sería lindo poder escuchar, ¿verdad?, de quiénes te propusiste, por quiénes estuviste orando, con quién armaste una estrategia y fuiste a compartirla. También vamos a acelerar un poquito la gran experiencia, ¿verdad? No hay mayor milagro en la historia de la humanidad que un pecador venga a Cristo. No hay mayor milagro que la salvación. Y ciertamente no podés darte el lujo de no vivir esa experiencia. Es precioso, ¿verdad?, cuando tal vez como el carcelero, bueno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es precioso cuando pasan esas cosas, ¿verdad?, de una persona que viene a Cristo. ¿Se acuerdan los amigos trayendo? No estaban en pandemia, pero los tipos se la ingeniaron para subir a aquel que estaba en aquel lecho, ¿verdad?, en aquella cama, lo subieron al techo, abrieron el techo y lo bajaron. ¿Te imaginás toda la ingeniería que hacía falta para eso? ¿Te imaginás te abren el techo ahí de la iglesia y te bajan un tipo? Bueno, busquemos estrategia, experiencia de poder vivir eso con aquellos que todavía no lo conocen. También la necesidad, ¿sí?, la necesidad espiritual. En medio de este mandato no nos podemos desligar de la necesidad espiritual que hay. Si no hubiera necesidad, el Señor no nos hubiese mandado, ¿sí? Y allí hay varios puntos que eso va a quedar de tarea para que ustedes puedan tratar de pensar, no importa si sale bien o no, pero tratar de pensar qué es. Dice, está muerto espiritualmente y necesita ser, y tratar de pensar y buscar el versículo, y lo vamos a dejar de tarea. Y ya estamos en la hora, unos minutitos más. El 7 dice, por las personas que ya han partido a la eternidad. ¿Saben? Encontramos allí en Lucas capítulo 16 una historia, no es una parábola. Generalmente en las parábolas no se utiliza nombres propios, ¿verdad? Encontramos allí la historia de el rico y Lázaro. Una historia que solamente Cristo sabe, ¿verdad? Él es el que la cuenta y habla acerca de cómo este rico le pide, ¿verdad?, a Abraham que enviara a Lázaro y aunque sea mojara, ¿verdad?, con la punta de su dedo sus labios. Y todavía no estaba en el infierno. Todavía no se inauguró, ¿sí? Él estaba, vamos a decir así, como dice acá la palabra, dice que murió, ¿verdad?, Abraham, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos, ¿verdad?, que era como el lugar de los muertos, y estando en tormentos, y vio desde lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, entonces él dando voces dijo, envía, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Pensá en el sufrimiento que había. Cuando pensamos en las personas que han partido a la eternidad, sabemos que ya no hay vuelta atrás. Es mentira, como dicen, ¿verdad? Salió el otro día un video que se hizo viral ahí de un cura, un viejito, ¿verdad?, que les hablaba fuertemente acerca de lo que es el purgatorio y cómo a través de las misas podían sacar cada día un alma del purgatorio. Es mentira.
establecido que mueran una sola vez las personas que ya han partido. Y dice que este hombre le decía, bueno, pero entonces mandá a Lázaro a que les avise. No, no, no. Ya tienen a los profetas y nos tienen a vos y a mí, para que nosotros vayamos y le avisemos. Hay una carta que escribió una misionera, ahora es misionera, no la pude encontrar, la tenía, pero no la pude encontrar, donde ella menciona o escribió esa carta como si su amiga se la mandara desde el infierno, porque era una compañera de ella a la cual ella nunca le predicó el evangelio, y la carta decía algo así, ¿verdad? Que dice, qué triste se ve ahora que amiga solamente fuiste en apariencia. Andando en este mundo terrenal nunca me hablaste de la vida espiritual, de cuán perdida fui. Y lo cierto es que espero yo no tener en mi mano la sangre de ninguno de los que haya partido sin Cristo. Y lo último es la necesidad impuesta. Ciertamente Pablo dice ahí, me es impuesta necesidad. Ay de mí, cuidado porque vamos a tener que dar cuenta. Ay de mí, va a llegar el día en que nosotros vamos a tener que estar delante de Cristo, no va a ser, vamos a decir así, un lugar de castigo. El tribunal de Cristo representa un lugar como cuando iban los corredores, ¿verdad?, a recibir los premios, las coronas. Era un tribunal ahí, como un altar que se armaba, ¿verdad?, y allí subían al podio, ¿verdad?, y recibían esas coronas de laureles. No era un lugar de juicio, de castigo. Y un día nosotros vamos a tener que ir ante el tribunal. Pero ay de mí si yo llego allá y lo único que queda es ceniza. Porque mis obras fueron de madera, heno y hojarasca. Y en esta área vamos a tener que dar cuenta también. Y Dios puso una necesidad en nosotros. Me es impuesta necesidad. Es la necesidad de aquel que por agradecimiento, por amor, es lo que les pasó, si ustedes recuerdan, allí en Segunda de Reyes, ¿verdad? Aquellos 4 leprosos que estaban a las afueras de la ciudad, los habían dejado, habían sitiado la ciudad, y creo que era el ejército de los sirios, y ellos llega un momento en que iban a morir de hambre, y dice, bueno, acá nos vamos a morir de hambre, bueno, con los enemigos, tal vez ellos van a tener misericordia de nosotros. Cuando llegan al campamento, resulta que Dios había perturbado a todos, habían huido, había quedado todo el campamento, comida, oro, de todo ahí. Y ellos empezaron a saciarse y dice, no está bien lo que estamos haciendo, tenemos que ir y dar esas noticias, compartir. Y nosotros hemos encontrado la salvación de nuestra alma. Y no está bien que no vayamos a compartir con otros donde podemos ser salvos, donde podemos ser saciados aún. Cristo es el que satisface cada una de nuestras necesidades. No está bien que nos callemos la boca. Si nos callamos la boca, estamos pecando, y si queremos mantener ese pecado sin confesar, ciertamente nos va a hacer daño, como dice ahí, si lo tienen en su apunte, David callando y no confesando su pecado. Y ahí lo pueden buscar en el Salmo 32:3. Ciertamente no es bueno. Y quiero que puedas pensar en esto. Y que podamos arrancar tal vez este curso o este taller pensando, ¿verdad?, en una puesta a punto con el Señor. Tal vez tengamos que confesar, ¿verdad?, de que, bueno, hace tiempo que no predicamos, no compartimos el Evangelio, no oramos tal vez por algún perdido, no buscamos la forma de, y que tal vez no lo estamos viendo como un pecado. Y tal vez debemos buscar al Señor, confesar y que Él haga esa obra en nuestros corazones. Tal vez hace tiempo también que no oramos por
otros que están compartiendo. Pablo decía, y por mí, para que a la hora de abrir mi boca, viste, lo pueda hacer con denuedo, que pueda hacerlo con fervor, con esa pasión. Pero bueno, quería compartirles eso en este primer día, que pensáramos en el mandato, ¿verdad? Y bueno, si hay cosas que tenemos que arreglar con Dios, que podamos hacerlo, ¿verdad? Y que podamos tomar un tiempito para orar. Y bueno, no sé si Gustavo o el pastor quiere terminar cerrando este tiempo. Y si Dios lo permite, el próximo viernes vamos a estar viendo acerca del mensaje, ¿sí? Gracias por la oportunidad y gracias, bueno, por no dormirse. No, creo que imposible dormirse y Dios nos habló tanto, bueno, me habló a mí y espero que a todos también en estas realidades que muchas veces ignoramos, pero al propio, tristemente. Oremos y pidámosle a Dios para que lo de hoy sea solo el inicio de un cambio en nuestras vidas y que eso también lleve un cambio en nuestra iglesia, para que más personas puedan conocer de Cristo. Padre, bueno, te damos gracias, Señor, porque vemos a través de toda tu palabra cómo el deseo tuyo, Señor, es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Y tú nos has dado esa tarea a cada uno de nosotros, primeramente salvándonos, Señor, buscándonos a nosotros cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad, Señor, la tarea de presentar esta realidad a más personas, Señor. Y cuánto tiempo hemos pasado sin hacerlo, Señor. Pedimos para que aprovechemos cada oportunidad que se nos presente, que creemos oportunidades, que nos abramos camino en medio de una generación perversa, Señor, pero que tú amas, que tu Hijo murió por esta generación también. Te rogamos para que, Señor, generes en nuestro corazón ese arrepentimiento sincero y profundo que lleve a la acción, que lleve a presentar el Evangelio, porque hay de nosotros, porque verdad anhelamos y arde en nuestro corazón la importancia de que hay una persona que está camino al infierno y que nosotros tenemos el plan para salir de ahí. Que sea más importante salvar un alma que nuestra comodidad, Señor, de presentar tu evangelio que nuestro confort. Padre, ayúdanos a que esto sea una realidad en nuestra vida y no una emoción pasajera ahorita porque estamos en una capacitación y llenarnos de herramientas y no pescar nada, sino que la sencillez de tu evangelio preceda nuestros corazones y nos haga vivir de una mejor manera para la honra y gloria de tu nombre. Señor, te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, especialmente bendice al hermano Cristian, Señor, su familia y su ministerio allá en Uruguay, Padre. Danos descanso en esta noche y el día de mañana, danos un alma más, Señor. Amén. Pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, queda entonces de tarea el buscar allí, ¿verdad? El punto 7, el punto 6 de las necesidades y, bueno, a quién durante esta semana, ¿verdad? Señor les bendiga y, bueno, nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Que Dios bendiga. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Amén, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.